Hola, hola, amantes de las series turcas. ¿CEU Superíndice 3 Moes tu UDN? Espero que de maravilla y con muchas ganas de descubrir secretos y chismes jugosos de nuestras telenovelas favoritas. Yo soy y estoy aquí, como siempre, para llevarlos por el apasionante mundo de las producciones que nos han robado el corazón Superíndice 3N, esas que nos hacen suspirar, reír y hasta llorar. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un autocopyright ticoescu, dalo televisivo que involucra a dos de los rostros queridos de la pantalla chica turca. Hoy hablaremos de Kerem y Hande y de esos amores fugaces que han marcado sus carreras. Pero no se preocupen. No vamos a juzgar, solo a analizar y a disfrutar de todo el drama, porque seamos sinceros, a todos nos encanta un buen kaun. Así que si eres de los que no se pierde ni un solo capítulo de las series turcas, te invito a que te acomodes, te sirvas tu bebida favorita y te unas a esta aventura. Y ya que es tu SAQ, por Q copyright no te suscribes al canal. Asu no te perderú, ninguna de nuestras Pro Superíndice 3 y más entregas. Ahora su prepun rense porque vamos con todo. Vamos a empezar esta bomba explosiva con uno de los nombres que se resuena en el corazón Superíndice 3N de las fanáticas, Kerem Bürsin. Este actor turco que nos ha conquistado con su carisma y galanura, es conocido por ser un verdadero rompecorazones dentro y fuera de la pantalla. Y es que, como vamos a ver, sus relaciones han sido tan intensas como los personajes que interpreta. Una de las series que marcó Superíndice 3 un antes y un después copyright en su carrera, y que además nos dejó Superíndice 3 un romance de la vida real que hizo show más menos ara millones, fue asterisco senu con diéresis al cap masterisco, o asterisco eda y cercan, que sueu más menos os asterisco como la conocemos en algunos pauses. Esta comedia romántica que podemos considerar de geu copyright nero comedia romántica juvenil, tenua a Kerem como Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y un poco distante, y a Hande Eru Parrafoel como Eda YLDZ. Una joven show más menos adora y florista. La historia es la tupica de chica pobre conoce a chico rico, pero con el toque de humor y el encanto turco que tanto nos gusta. La trama gira en torno a un acuerdo que ambos hacen para lograr sus objetivos personales, pero como era de esperarse, el amor surge en el camino. Lo que hizo tan especial esta serie fue precisamente la química que se sentúa entre Kerem y Hande, algo que no era solo actuación Superíndice 3N, ya que su romance traspasó Superíndice 3 la pantalla. Durante la filmación Superíndice 3N, los rumores se confirmaron, estaban enamorados. Y claro, todo el mundo enloqueció Superíndice 3 con esta historia de amor real. Parece cual cuento de hadas perfecto, pero como saben, no todo lo que brilla es oro, y este cuento tuvo un final agridulce. Antes de adentrarnos en los detalles de su relación Superíndice 3N, hablemos un poco de Hande Eru Parrafoel. Esta actriz, que se ha convertido en una de las cotizadas de Turquía, es conocida por su belleza y talento. Ha participado en varias series de con diéresis copyright cito, destacando siempre por su carisma y su capacidad para conectar con el público. Pero volviendo a Kerem y Hande, su relación Superíndice 3N fue una verdadera telenovela fuera de las CU maras. Todo parecua perfecto, viajes juntos, declaraciones de amor públicas, y fotos que acuan suspirar a sus ticos. Pero de repente todo se desmoronó Superíndice 3. Rumores de infidelidad, diferencias irreconciliables y un final que dejó Superíndice 3 a muchos con el corazón Superíndice 3N roto. ¿Copyright pasó Superíndice 3 realmente? Bueno, eso es algo que quizá nunca sepamos con certeza, pero lo que es claro es que esta ruptura tuvo un gran impacto en la vida de ambos y en sus carreras. Para muchos la química que tenuan en asterisco senu con diéresis al cap masterisco era irreemplazable, y algunos fanáticos incluso llegaron a considerar que la serie nunca volvería a ser la misma sin ellos juntos. El romance, aunque fugaz, marcó Superíndice 3 un antes y un después copyright en la historia de las series turcas, ya que mostró Superíndice 3 la pasión Superíndice 3N que puede surgir entre actores que se enamoran durante el rodaje. Pero Kerem no es el único que ha tenido amores fugaces en el mundo de las series turcas. Vamos a hablar de otro de sus romances, uno que causó Superíndice 3 mucho revuelo y que también copyright n terminó Superíndice 3 en decepción Superíndice 3N, su relación Superíndice 3N con Demet Özdemir. Demet, otra de las actrices queridas de Turquía, es conocida por su talento para la comedia y su carisma. Kerem y Demet compartieron un proyecto que causó Superíndice 3 mucha expectativa entre el público,
una serie que se esperaba con ansias, y en la que su química en pantalla era evidente. Se trata de *Ulum Ludunya *, una serie que aunque no obtuvo tanta popularidad como *Senu con diéresis al cap *, nos mostró superíndice 3 la gran química entre Kerem y Demet. Aunque ellos nunca confirmaron oficialmente que fueran novios, los rumores eran constantes y las fotos juntos daban mucho de copyright hablar. De hecho, se dice que esta relación superíndice 3N comenzó superíndice 3 justo después copyright S de su ruptura con Ande, lo que hizo que el escándalo fuera aún mayor. Pero nuevamente este romance terminó superíndice 3 de forma abrupta, dejando a muchos preguntándose copyright ha sucedido. La vida de Kerem en el amor parece un verdadero torbellino, lleno de altibajos y relaciones que terminan tan rápido como empiezan. ¿Serú, que tiene el corazón superíndice 3N de un personaje de telenovela? Copyright N sabe, pero lo que es cierto es que sus romances siempre dan mucho de copyright hablar. Siguiendo con el tema de los amores fugaces, no podemos dejar de mencionar a Ande Eruparrafoel y sus romances fuera de la pantalla. Además S de su relación superíndice 3N con Kerem, Ande ha estado vinculada sentimentalmente con otros actores y personalidades del mundo del espectáculo turco. Aunque no todos sus romances han sido tan medio urticos como su relación superíndice 3N con Kerem, también copyright N han generado mucho copyright S entre sus fanáticos. Se le vincula superíndice 3 sentimentalmente con Murat Dalklu-Párrafo, un famoso cantante turco, una relación superíndice 3N que fue muy comentada en su momento y que duró superíndice 3 un tiempo considerable. Además de ese, aunque no se confirmó superíndice 3, se habló superíndice 3 mucho de una posible relación superíndice 3N con su compau más menos ero de reparto en *Acice Buira Bulsoy. Aunque la química entre ellos era evidente, nunca se concretó superíndice 3 un romance oficial. Estos romances, aunque no siempre son el centro de atención superíndice 3N como su relación superíndice 3N con Kerem, nos muestran que la vida amorosa de Ande, al igual que la de Kerem, también copyright N tiene su dosis de drama y pasión superíndice 3N. Lo que es interesante es que superíndice 3 estas relaciones, aunque fugaces, influyen en la percepción superíndice 3N del público y en la forma en que vemos a los actores. Ahora, vamos a hablar de otra serie que aunque no tiene a Kerem o a Ande como protagonistas principales, también copyright N tiene una historia de amor un poco complicada que encaja perfecto con el tema de este vídeo, *Yargi o *Secretos de familia como la conocemos en algunos lugares. Esta serie de copyright Nero drama judicial y romance, tiene como protagonistas a Kaan Urgankoylu como Ilgaz Kaya y a Pinar Deniz como Ceylin Erguban. La historia se centra en un fiscal y una abogada que aunque se enfrentan en los tribunales, terminan enamorándose. La trama es llena de giros inesperados, secretos familiares y momentos de mucha tensión superíndice 3N. Y aunque la historia de amor es muy pasional, también copyright N tiene su lado turbio y complicado, ya que ambos personajes tienen un pasado difícil y sus familias N involucradas en casos que ponen en peligro su relación superíndice 3N. *Yargi nos muestra superíndice 3 el amor puede surgir en las circunstancias muy adversas, pero también copyright N nos enseña más menos a que a veces el amor no es suficiente para superar todos los obstáculos. La serie ha tenido mucho con diéresis copyright cito gracias a su trama intrigante y a la química de los protagonistas, quienes han logrado conectar con el público de una manera muy especial. La relación superíndice 3N entre Ilgaz y Ceylin, aunque no es fugaz como la de Kerem y Ande, sí que es un claro ejemplo de que el amor puede ser complicado y a veces doloroso, sobre todo cuando se mezcla con los secretos y dramas familiares. Y es que, seamos sinceros, el drama es un ingrediente fundamental en las series turcas, y *Yargi no es la excepción superíndice 3N. Volviendo a Kerem, es inevitable mencionar que su vida amorosa, tanto dentro como fuera de la pantalla, se ha convertido en un tema de copyright S para el público y los medios de comunicación superíndice 3N. Sus relaciones, por efumeras que sean, generan un gran revuelo, y sus fanáticos estuvieron siempre pendientes de cualquier novedad en su vida sentimental. Y es que, como hemos visto, sus romances suelen ser muy intensos, llenos de pasión superíndice 3N y drama, tal como si estuviera interpretando a uno de sus personajes de telenovela. Pero, copyright hace que estos romances sean tan llamativos? Quizás ese sea la forma en que Kerem vive el amor con mucha intensidad y entrega, algo que lo hace muy atractivo para sus seguidores.
O quizás ese sea el misterio que rodea a sus relaciones, ya que nunca se sabe con certeza que copyright es lo que realmente pasa. Pero lo que su es claro es que sus amores fugaces forman parte de su historia y de su leyenda como uno de los galanes S cotizados de Turquía. Ahora, otro dato interesante es CEU superíndice 3 mo. Las relaciones de los actores influyen en la percepción superíndice 3n de las series. En el caso de asterisco senu con diéresis al cap asterisco, la relación superíndice 3n de Kerem y Ande hizo que muchos fanáticos se sintieran s conectados con la historia de amor de sus personajes. Su romance real hizo que la serie fuera s creíble y emotiva, y fue uno de los factores que contribuyeron a su gran con diéresis copyright cito. Pero como vimos, su ruptura también copyright n afectu superíndice 3 a la percepción superíndice 3n de la serie, ya que algunos fanáticos se sintieron decepcionados y hasta llegaron a boicotear algunos capítulos. Esto nos muestra que las relaciones de los actores pueden ser un arma de doble filo, ya que pueden generar una mayor conexión superíndice 3n con el público. Pero también copyright n pueden causar decepción superíndice 3n y malestar si no terminan bien. En el mundo de las series turcas, no es raro que los actores establezcan relaciones amorosas durante el rodaje, ya que pasan muchas horas juntos y la química puede surgir de forma natural. Pero como hemos visto, estas relaciones no siempre terminan de forma feliz, y a veces pueden convertirse en un verdadero drama, tanto para los actores como para los fanáticos. Lo importante es recordar que al final, son seres humanos con sus propias vidas y sentimientos, y que sus decisiones personales no deberán afectar la forma en que disfrutamos de sus interpretaciones. Y aunque a veces es difícil separar la ficción superíndice 3n de la realidad, es importante recordar que las series son un producto de entretenimiento y que los actores son personas que haciendo su trabajo. Y hablando de trabajo, no podemos olvidar que tanto Kerem como Ande son actores muy talentosos que han demostrado su valía en cada uno de sus proyectos. Sus romances, aunque forman parte de su historia, no deberán opacar su talento y su esfuerzo. Ambos han trabajado duro para llegar a donde y han logrado conquistar al público con su carisma y su capacidad para conectar con sus personajes. Así que al final, lo que debemos recordar es que son grandes profesionales que nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla chica. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo, en el que hemos explorado los amores fugaces de Kerem y Ande y CEU superíndice 3 mo. Estos romances han marcado sus carreras y sus vidas. Hemos visto que el amor, a veces, puede ser tan complicado como una telenovela, y que las relaciones, ya sean dentro o fuera de la pantalla, pueden ser una verdadera montaña rusa de emociones. Pero al final, lo importante es que hemos podido disfrutar de todo el drama y la pasión superíndice 3n que nos ofrecen las series turcas, esas que nos hacen suspirar, reír y hasta llorar. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruto copyright grabándolo. Y ahora quiero saber su opinión superíndice 3n, copyright piensan de los amores fugaces de Kerem y Ande? ¿Creen que su relación superíndice 3n afectu superíndice 3 el con diéresis copyright cito de asterisco senu con diéresis al cap asterisco? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y no olviden que este es su canal, un espacio donde podemos compartir nuestra pasión superíndice 3n por las series turcas. Así que si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras superíndice 3 y más aventuras. Gracias por estar aquí conmigo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta pronto.